Esta semana se hizo público una opinión, y hay que ser muy precisos en los términos, una opinión de un grupo de trabajo de expertos sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas. Lo que señala esta opinión es que la detención de Pedro Castillo sería arbitraria y recomienda su liberación. Sin embargo, la propia Cancillería del Perú, que dirige el embajador Carlos Pareja, ha señalado que esta opinión no es vinculante y no tiene por qué afectar las decisiones tomadas en el sistema de justicia peruano. Sin embargo, Juana Avellaneda, en el siguiente reportaje, nos va a contar los detalles, lo que se viene cocinando en este momento en Palacio de Gobierno para liberar y con qué figura al expresidente Pedro Castillo y sobre todo, quiénes son todavía los principales opositores dentro del Ejecutivo. A pocos días de abandonar Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar estaría a punto de ejecutar una última y decisiva jugada para indultar a su paisano Pedro Castillo. Yo le he dicho a Balcázar que cumpla su palabra, si no la historia lo va a juzgar. Porque él decía que le iba a indultar a Castillo. La gracia presidencial tan esperada por el golpista Castillo Terrones, según fuentes palaciegas, sería inevitable. ¿Usted le va a dar la gracia o el indulto o lo que fuera a Pedro Castillo? Bueno, yo no, efectivamente, si bien existe una facultad presidencial, pero tengo que tener un sustento jurídico constitucional, cuya virtud esperaré a ver qué es lo que piden o no piden el señor presidente de la República, expresidente de la República. Sea por el indulto o por la nueva solicitud presentada el último viernes por Pedro Castillo Terrones, donde ya no pide el indulto presidencial ni el indulto humanitario. Ahora alega otra arista jurídica, solicita la concesión del derecho de gracia común. Señor presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al amparo del artículo 118, inciso 21 de la Constitución Política del Perú, solicito a la Comisión admita, tramite y evalúe la presente petición y luego emitir la recomendación que corresponda, eleve al presidente de la República la propuesta de concesión del derecho de gracia común. En esta carrera contra el reloj, un habeas corpus también ha sido presentado. He presentado un habeas corpus para que un juez constitucional se constituya al penal de Barbadillo, levante un acta y le dé inmediata libertad al presidente Pedro Castillo por una detención arbitraria que ya ha sido denunciado por la misma ONU. Es por eso que yo emplazo acá al presidente de la República, Balcázar Zelada, al ministro de Justicia y también al juez constitucional que cumplan con el mandato de la ONU. Así que están emplazados. En Palacio de Gobierno se hablan de cambios ministeriales, específicamente en el sector justicia, que podrían ocurrir el próximo martes 14 de julio. Es viable el indulto. Lo vamos a conversar en la salida. Quiero primero conversar con los... Son varios los pretextos del mandatario José María Balcázar para abrir las puertas del penal de Barbadillo a su amigo Castillo, sentenciado por el delito de conspiración para la rebelión. ¿Usted le recomendaría a Keiko Fujimori que le dé la gracia presidencial del perdón, o no sé cómo se llama en términos legales, al expresidente Castillo? No tanto como que le recomendaría que ella le dé, porque no creo que ella le pueda dar. Pero sí le tengo que decir de que efectivamente tiene que tener los puentes con la oposición. No hay otra forma. Otro de los pretextos para el indulto de Castillo es este reciente y polémico informe elaborado por un grupo de trabajo designado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que sostiene que la detención y privación de libertad del presidente Pedro Castillo, tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, es arbitraria y recomienda su inmediata excarcelación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El grupo de trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional. Balcázar sostuvo que este hallazgo podría dar luz verde a cualquier solicitud de gracia presidencial presentada por el exmandatario Castillo. El caso, por ejemplo, de
de Pedro Castillo. Tendrá que analizarse este caso a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU, que si bien es cierto, al parecer no me vincula directamente, pero sí están recomendando que se considere, porque para ellos ha sido detenciones arbitrarias. ¿Podrá el presidente de la República, el señor José María Balcázar, tomar este informe en la ONU como excusa para finalmente otorgarle el indulto presidencial? No puede hacerlo, porque estaría violando no solamente la ley peruana, la Constitución peruana, sino también la propia norma de las Naciones Unidas. Si el presidente Balcázar utiliza este instrumento para indultar al señor Castillo, estaría cometiendo una infracción constitucional y ese indulto sería nulo y podría ser revertido, como ya pasó con el caso Crucillat y en su momento también con el señor Fujimori. Es decir, podría el señor Castillo salir, pero inmediatamente volver, ¿no? Es decir, sería un indulto ilegal, a solo 16 días para el cambio de mando y en plena transición. Balcázar Zelada ya habría decidido dejar fuera de su gabinete a una ficha clave, la única que hasta ahora se había resistido a presiones presidenciales para evitar torcer la legalidad, realizar actos contrarios a la ley. Para validar el indulto presidencial, Balcázar necesita de su ministro de Justicia, algo que Jiménez se ha negado a hacer, tanto en privado como en público. Lo cierto es que es una decisión que, si bien es cierto, la va a tomar el presidente, también tiene que contar con el refrendo del ministro. Si usted Concebir, no refrenda, el indulto no procede. Efectivamente, no. Usted no refrenda. Este documento de apenas 19 hojas no vinculante se convierte en la llave que José María Balcázar necesitaba para intentar cambiar las reglas del juego. Ese documento viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo como se puede dar indulto a una persona que está detenida. De tal manera que ahí espero que los abogados de todos aquellos que quieren un indulto, el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, tendrá que analizarse este caso a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU, que si bien es cierto, al parecer no me vincula directamente, pero sí están recomendando que se considere. Tiene que haber un pedido expreso fundamentado de Pedro Castillo, si es que quiere hacerlo, y eso le abonaría a su petitorio, desde luego. Documento que omite detalles decisivos, no analiza la flagrancia, tampoco que al momento de la detención Pedro Castillo ya había sido vacado, ya no era presidente de la República. Si es que él hubiese sido presidente aún, podríamos considerar todo lo que menciona el informe de la ONU, pero él ya no lo era. Desde el primer momento en el cual él fue detenido, tuvo un abogado, que fue el señor Aníbal Torres. Y luego nunca dejó de tener uno, cambió varias veces. Ha sido juzgado por la más alta corte del Perú, la Corte Suprema. Eso no sucede con cualquier otro ciudadano. Y tiene derecho a la apelación, que es justamente la etapa en la que estamos ahora, ¿no? El informe sostiene que la privación de libertad de Pedro Castillo careció de base legal y señala incluso que el televisado mensaje a la nación del presidente Castillo, emitido el 7 de diciembre de 2022, fue presentado como una expresión legítima de su libertad de expresión. El mensaje a la nación no buscó quebrar el orden constitucional ni promover actos de rebelión, y no hubo coordinación con las Fuerzas Armadas ni la policía para un alzamiento. El acto fue simbólico. ¿Fue un acto simbólico este mensaje a la nación? Definitivamente no. O sea, tenía una intención muy clara. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Era el presidente de la República que estaba ordenando cerrar el Congreso de la República, intervenir al Poder Judicial, Tribunal Constitucional, detener a la fiscal de la Nación. Era evidentemente un discurso con un ciertamente matiz político, pero que también tenía consecuencias jurídicas. Romper con el orden constitucional. ¿Fue un golpe de Estado? Definitivamente. Y tan consciente fue él que por ello es que termina huyendo del Palacio de Gobierno. El informe ha encendido el debate. Para Balcázar, esta es la posibilidad de cumplir la promesa del indulto que le hizo a las bancadas que hicieron posible que hoy sea presidente de la República, aunque eso lo lleve a poner en duda públicamente los conocimientos jurídicos de su propio ministro de Justicia, quien se niega a firmar cualquier tipo de indulto ilegal.
momento estudiaremos con el ministro de Justicia, que se supone que es un hombre conocedor de las resoluciones internacionales y derechos humanos, y él tendrá que analizar bien, porque para eso precisamente es el asesor, el Consejo de Ministros. Esperamos que este hombre esté a la altura de las circunstancias para analizar este documento que acaba de salir. Jiménez ya tendría redactada su carta de renuncia y Balcázar tendría también listo su reemplazo. Varios nombres se han barajado en las últimas horas en los pasillos de Palacio de Gobierno. La mayoría son congresistas perulibristas: Américo Gonza, Alfredo Pariona e incluso el del recién juramentado en la cartera de trabajo, Flavio Cruz. Señor Flavio Cruz, ¿usted estaría dispuesto a asumir el Ministerio de Justicia? Claro, desde luego estamos preparados para ese cargo. Es más, yo acabo de asumir la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ahorita ya tengo un cargo y yo creo que no sería razonable. Creo que también debe haber cuadros suficientes como para que puedan designar a otra persona. ¿Está a favor o en contra del indulto de Pedro Castillo? En ese sentido yo soy garantista. Ninguna persona que no tenga una sentencia firme y consentida debería estar preso. Ha resonado también el nombre del ex candidato presidencial Roberto Sánchez. En esta trama, Castillo se juega todas sus cartas antes que termine el mandato de su paisano José María Balcázar. El viernes 10 de julio ingresó formalmente al Ejecutivo una nueva solicitud, un nuevo documento firmado por él. Ya no es un pedido del indulto humanitario, ya no alega enfermedad, ahora pide concesión del derecho de gracia común. En ese documento el señor Castillo no está pidiendo necesariamente el indulto, está pidiendo que, debido a que se ha prolongado innecesariamente el periodo de instrucción, que es el doble, bien, se le otorgue la gracia presidencial. Pero no es el caso, porque en el caso del señor Pedro Castillo, él ha sido juzgado dentro de los términos de la ley, ¿no? Y los plazos previstos también. Castillo busca dejar sin efecto la condena impuesta por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. También busca anular la prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción que tiene en su contra. En este caso no se da, no se da definitivamente. ¿Por qué? Porque los periodos y plazos por los cuales a él se le ha instruido y se le ha juzgado finalmente no han excedido el plazo previsto, ¿no? De hecho ya tiene condena, ya tiene una condena. Lo que pasa es que él ahora ha apelado. Desde Barbadillo y a través de este comunicado, Pedro Castillo aplaude el pronunciamiento histórico de la ONU. El preso golpista, condenado a 11 años y 5 meses, 15 días de prisión por el golpe de Estado televisado, ordenando desde el penal, como si aún fuese presidente de la República, que le abran las puertas de la cárcel. La última palabra la tiene su paisano, el mandatario José María Balcázar. Bueno, y claramente ha habido un cambio de estrategia por parte de la defensa del expresidente Pedro Castillo. Hasta hace solo algunas semanas lo que se venía solicitando era el famoso indulto, incluso un indulto humanitario, donde lo que se señalaba era que él tenía una serie de enfermedades. Pero, como ya vemos en pantalla y como se revela también en el reportaje, lo que se está solicitando ya hace algunos días es el pedido de gracia, el derecho de gracia presidencial para anular no solo la actual sentencia de 11 años y 5 meses por conspiración para rebelión, sino también las investigaciones por corrupción que tiene Pedro Castillo. Ahí está, la Sumilla solicita la concesión del derecho de gracia común. Y lo dirige, evidentemente, al señor presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y lo firma el propio expresidente Pedro Castillo Terrones. Esto se presentó el 6 de julio, hace solo algunos días. Ahí está, la firma se creó el 6, pero se ha presentado durante la semana, hace pocos días, ya en medio de este contexto donde se reveló la opinión de este grupo de trabajo de la ONU. Que hay un dato interesante para entender el tenor o el sesgo que tendría este documento de este grupo de expertos, que habla incluso de que Pedro Castillo estaría amparado en su libertad de expresión. Es lo que dice uno de los
los expertos de este grupo de trabajo, que lo que vimos en Televisión Nacional el 7 de diciembre del 2022, ese golpe o intento de golpe de Estado que dio Pedro Castillo para este grupo de expertos, estaría amparado en la libertad de expresión de Pedro Castillo. Pero a ver, no hay que olvidar algo importantísimo, que Pedro Castillo tiene una sentencia de la Corte Suprema. ¿Por qué? ¿Por qué es la sentencia? Además de la conspiración por rebelión, evidentemente, pero es porque intentó romper, intentó quebrar el orden democrático, intentó cerrar el Congreso de la República, intentó cerrar el Tribunal Constitucional, tomar el Ministerio Público, tomar el Poder Judicial. Conspiró en ese momento, no solo con Betsy Chávez, conspiró también o le dio órdenes al ministro del Interior de ese momento, que era Willy Huerta. ¿Para qué? Para que llamara al comandante general de la policía y pidiera la detención de la fiscal de la Nación de ese momento, que era Patricia Benavides. Es decir, Pedro Castillo se quería convertir en un dictador, en un autócrata, y estaba dando órdenes para detener a la cabeza del Ministerio Público, que lo estaba investigando por corrupción, mientras en el Congreso de la República Salatiel Marrufo, en la Comisión de Fiscalización, revelaba justamente todo el entrampado de corrupción que había en ese gobierno. ¿Cómo podemos decir que eso es libertad de expresión, que estaba ejerciendo su libertad de expresión y luego se escapa y es detenido en flagrancia? La opinión de la ONU tampoco analiza el tema de la flagrancia. Entonces, vamos, estamos hablando más que de una proclama. Es un personaje que intentó convertirse en un dictador y cerrar las instituciones democráticas del país. Hoy, con una sentencia de la Corte Suprema, validada además por el Tribunal Constitucional, y que ha apelado justamente esta sentencia. La pregunta es: ¿qué mensaje va a dar el presidente José María Balcázar y cuál es el mensaje para el país si es que Pedro Castillo es liberado en los próximos días? Ese es el tema de fondo, lamentablemente, en este momento.